buenas tardes a todos y a todos. Muy buenas tardes, señor ministro. Usted afirmó recién que usted no podía tener acceso a detalles de ninguno de los casos, dada la cobertura que da el artículo 117 que protege el secreto tributario, ¿verdad? Quiero hacerle una primera consulta. ¿Este secreto impide que acceda a información usted o cualquier otra persona que no forme parte de la administración tributaria y que no esté llevando ese caso? Eso es así. Nadie más puede acceder a esa información y por tanto nadie más puede revelar información relativa a un caso en específico. Sí, señor. Es que aquí es donde me llama mucho la atención todo, señor ministro. Posterior a esa conferencia de prensa, usted a algunos medios les confirmó que el caso se trataba efectivamente respecto a una empresa del señor Baruch y también que se trataba sobre el BCT. ¿Le confirmó usted algún medio? ¿O me puede asegurar que a ningún medio usted fue a confirmarle? A ningún medio. Le voy a decir que la información llegó porque un comunicado de prensa del Ministerio Público, no del Ministerio de Hacienda. ¿Pero lo confirmó algún medio usted o no? Digo, que quede claro, nada más. No, señor. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos referimos a esa conferencia de prensa, lo hicimos a acciones que se utilizaron o que se utilizan normalmente, no una generalidad ni un tema directo a ninguna persona ni a ninguna empresa. El señor presidente, en conferencia el 25 de enero del 2023 y ante consultas de medios, dijo, comillas, por supuesto que es el señor Baruch, cierro comillas, estaba al lado suyo. ¿Cómo sabía entonces el señor presidente que se trataba de ese caso en específico? ¿Usted se lo confirmó o quién le dio la información? Yo no he revelado ningún tipo de información. Sé que en los medios se dijo eso. Y además, cuando el Ministerio Público anuncia que existe una denuncia particular, es el que menciona los casos. No fue la Administración Tributaria, no fue el Ministerio de Hacienda. Otra consulta, señor ministro. Nos dice usted que al informe al que se refería usted cuando le contestó en este plenario a la señora diputada Rivera, fue al DF-670-2022. ¿Eso es así? Sí, señor. ¿Qué indicaba en preciso ese informe, señor ministro? No lo sé. Y le voy a decir que precisamente porque existe un velo entre lo que es la acción política y la acción administrativa, en el cual no puedo saber absolutamente nada del caso, más allá de la maniobra. Entonces, señor ministro, cuando usted afirma en este plenario que usted podía dar fe de que existía un informe técnico que justificaba lo que hicieron, que fue enviarlo a la Fiscalía, usted afirmó eso sin conocer los contenidos de ese informe. Sí, señor. Y le voy a decir por qué. Por una simple razón. Porque hay un procedimiento que se tiene que cumplir. A mí me molesta profundamente lo que está ocurriendo, porque por instrumentalizar la administración tributaria, se lo digo aquí directamente, usted es responsable de instrumentalizar la administración tributaria, porque eso es lo que hace este gobierno, instrumentalizar la institucionalidad para ponerse a perseguir gente. Por hacer eso, debilita su posición como ministro de Hacienda para combatir en serio el fraude fiscal. Y eso sí que me molesta. Para combatir el fraude fiscal, ¿sabe de qué punto partimos? De este punto, de esta falta de legitimidad provocada por ustedes, provocada por este gobierno que está dispuesto a pasarle por encima las reglas básicas de convivencia en democracia. Una de esas reglas básicas es respetar la institucionalidad, respetar las reglas de juego, respetar el marco jurídico, contra quien sea. Yo no tengo la menor de las cercanías ideológicas con el señor Baruch, eso está clarísimo, si él mismo lo afirmaba. Claramente tenemos unas diferencias ideológicas marcadísimas, marcadísimas. Él estuvo en otras tiendas políticas, defiende la postura de una clase propia, es un banquero, está muy lejos, porque esta fracción ha propuesto aumentarle los impuestos a la banca, porque esta fracción impulsó poner esa tasa de usura, ponerle tope a las tasas de interés. Está claro que más allá de las teorías de la conspiración que le suele repartir, además el oficialismo y sus reproductores, ¿no?, en redes sociales y en chats,
más allá de esas locas teorías de la conspiración, está clara la distancia ideológica que tenemos con este señor. Pero lo que ocurre es que aquí hay una diferencia de cómo nos tomamos la democracia. Yo podré tener infinitas diferencias ideológicas con el señor Baruch o con quien sea, y bajo ninguna condición utilizaría la institucionalidad, brincándome las reglas, para perseguirlo porque piensa distinto a mí. Don Jonathan, creo que comete usted una equivocación. No porque lo diga yo, sino porque lo sacó a la prensa. Existen una nota en la cual se envía al Ministerio Público y también hay un informe de cierre. Así que creo que usted no está claro en lo que está planteando como una hipótesis de un mal uso de la información. Gracias, presidente. Para iniciar, le pediría a los compañeros de servicios técnicos que corran un video. ¿Existió o no un informe técnico de tributación para determinar si existió algún delito fiscal? Hay un informe técnico. Perfecto. Puede estar segura de eso. Gracias. Yo empiezo con este video porque para mí sí es importante hacer un recuento de las situaciones que se han visto un poco desaguisadas desde el Ministerio de Hacienda, pero sobre todo para recordar esa pregunta que le realicé yo a usted en su momento. Y voy a utilizar una alegoría para poder explicar un poco cómo lo visualizo yo toda esta situación. El gobierno ha insistido, o el Poder Ejecutivo más bien ha insistido, en que no lo veamos como un gobierno, sino más bien como un estilo gerencial. Pero definitivamente ni como gobierno ni como estilo gerencial están funcionando. Y es que si esto se tratara de un estilo gerencial, después de ver este resumen de noticias y de lo acontecido, yo creo que ya el ministro Acosta Jaén ya habría sido despedido sin responsabilidad patronal. La primera llamada de atención, que fue verbal, por así decirlo, fue ese 31 de enero acá, y fue precisamente cuando se manda a llamar al ministro por aquello que estábamos viendo y que ahora le preguntaba claramente el diputado Acuña, y es ¿dónde está ese informe? Informe que luego llega gracias a que es el mismo señor Baruch el que tiene que presentar un recurso de amparo. Recurso de amparo que, bueno, da por resultado tener la obtención de esa información. Yo sí tengo que decirle, señor ministro, yo creo que usted tiene que valorar realmente el compromiso también que usted realizó al jurar, al defender la Constitución y al defender una cartera tan importante como la que usted tiene. Y yo creo que en esto no podemos llegar a estos riesgos nuevamente de montar todo un show, todo un espectáculo por alguien que en este momento tiene todas las cartas en su mano para proceder judicialmente. Y así, ministro, de verdad, así como en su momento usted me lo dijo aquí mismo, que sí existía un informe, usted sabe que ese informe no estaba y que lo que se presentó fue un oficio diciendo que había un informe. No queda más que entender que por nuestra parte no cabe nada más que tener desde ya para usted un voto de censura. Muchas gracias, doña Katia. Creo que aquí hay algo que ha quedado claramente establecido, diáfano, es que existe un informe y que yo no mentí. El segundo tema al cual me quiero referir es que por sus frutos los conoceréis. Si yo estuviera haciendo mal mi trabajo, el Fondo Monetario Internacional no hubiera aprobado todas las cosas que ha aprobado. Y yo creo que este país tiene claramente establecido qué es lo que he hecho en este tiempo.
Y la lucha contra el fraude no tiene colores y menos cara. Y le puedo asegurar que en el ánimo de este ministro no existe ningún interés de perseguir a absolutamente nadie. Porque creo fervientemente en la necesidad de separar la parte política de la parte administrativa. Y esa es la razón por la cual yo no conozco nada del caso. Porque entonces sí estaría violentando la ley. Y ahí es donde yo creo que hay una diferencia entre la percepción que usted tiene de lo que debe ser y de lo que efectivamente es. Para concluir, creo que es evidente que yo le he cumplido a los costarricenses y a la patria en mi responsabilidad de manejar con pericia el Ministerio de Hacienda. Le agradezco sus palabras en relación con si yo debería ser despedido o no. Creo que todo tiene un debido proceso y a quien le corresponde hacerlo ve que lo estoy haciendo bien. Gracias. Ministro, resulta contraproducente para el sistema democrático que el jerarca de Hacienda, quien preside uno de los ministerios más importantes y estratégicos de este país, denuncie pública y abiertamente la existencia de un megacaso de evasión fiscal, cuando en extractos judiciales esos hechos ya habían sido investigados por la Fiscalía General de la República y peor aún desestimados. ¿Usted se retracta de la decisión de haber anunciado este caso o sigue considerando que fue una decisión correcta? Señora diputada, si usted ha seguido el curso de eso, se dará cuenta de que los juzgados rechazaron la solicitud de desestimación y el caso sigue. Y yo no me retracto. Yo creo que en este país tenemos que hacer acciones valientes y luchar contra la evasión sin nombres, sin apellidos y sin filiación política. Quienes ejercemos la función pública estamos obligados siempre a velar por la veracidad y transparencia de la información. Resulta inaceptable que usted, don Nogui, como ministro de Hacienda, someta a su cartera a esta situación y que no haya confirmado la información antes de desacreditar públicamente a las personas involucradas. Le quiero expresar mi molestia, ya que el pasado 31 de enero, en su comparecencia, usted dijo aquí en este plenario, y leo textualmente lo que dijo ese día, en parte de sus declaraciones, saber en este caso y en cualquier denuncia se hace un análisis de pertinencia. ¿Cuál pertinencia? ¿Cuál fue ese análisis efectuado? ¿Y cómo salen a la luz pública con una denuncia tan grave? Tal vez voy a decirle que si conociera ese informe técnico estaría transgrediendo la ley. Y entonces sí estaríamos en una situación… Públicamente. Anunciamos el caso, el envío y las acciones que constituyen… Y calificándolo como fraude. Y eso… Los fraudes se mandan al Ministerio Público. Afecta la honra de las personas, pero por el Perdón, contrario, no se hizo ninguna aseveración sí, de personas en ese caso particular. Pero por el contrario, sí había un informe elaborado por la Dirección de Fiscalización de Tributación Directa que descartaba la comisión de delitos en este caso. Usted, señor ministro, nos ocultó este documento suscrito el 26 de octubre del 2022 por el subdirector de Control de Procesos Fiscalizadores, Gustavo Solano, en el que básicamente advertía que al no existir delito, no procede la extensión del plazo de prescripción y recomendaba el archivo de la denuncia. Tal vez aquí hay dos cosas que son importantes, doña Paulina. Usted conoce más de ese informe al cual hace referencia, firmado por el señor Gustavo, que yo. Y eso solo puede ser que se le haya facilitado por alguna de las partes, porque ahí está dentro del expediente judicial. Y yo creo que ahí hay un tema que es bien importante señalar, y es qué corresponde a qué. Hoy estamos discutiendo un tema que solamente se puede ventilar si una de las partes lo hace público, y no ha sido el Ministerio de Hacienda. En relación con mi participación, he hecho lo que como ministro de Hacienda le corresponde a un ministro, y es ser transparente, cumplir la ley y apegarse a los preceptos de la democracia. Y ahí yo quiero llamar la atención a algo. Número uno, reiterar que no he mentido.
No le he mentido a esta Asamblea Legislativa y no le he mentido a los costarricenses. Y la promesa que hice el 8 de mayo sigue manteniéndose. Luchar contra la evasión fiscal, mejorar las cifras del gobierno, mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Y eso he hecho y seguiré haciendo mientras esté como ministro. Y quiero terminar con una frase bíblica de Proverbios, Proverbios 12:2. El Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Muchas gracias, señoras, señores diputados.